Bueno, ante todo, buenos días en esta segunda jornada del coloquio. Como me van a oír hablar con acento caribeño, yo soy nacido en Venezuela, hoy en día mexicano por nacionalización de hace 10 años, así que no se extrañen por mi acento caribeño, que no se me quita, gracias a Dios. Es parte de la diversidad. Yo quisiera, cuando me invitaron a esta mesa y en estos temas complejos, son muy complejos, reflexioné sobre el área donde me habían invitado, era el área de trabajar con el tema de patrimonio cultural, la accesibilidad y la inclusión. Y decidí escoger una sección de esa área que me parece muy importante, porque siempre pensamos que el tema de ser excluido es para aquellas personas que tienen algunas limitaciones por edad, por nacimiento, etcétera. Y no nos olvidamos muchas veces que la mayor parte de los excluidos son excluidos sociales y excluidos por edad. En este caso, mi énfasis va a ser en el tema de niños y jóvenes. Y el tema de patrimonio es fundamental en el tema de niños y jóvenes, porque en el caso mexicano partimos de una realidad que es el tema de que durante casi 80 años educación y cultura estuvieron juntos. Y todo el discurso de cultura fue armado hacia la educación y hacia la formación de una ideología de pertenecer de alguna manera a una nacionalidad. Y dejamos de lado la cultura y el patrimonio como tema de experiencia y emoción. Y creo que nos toca recuperarlo. Y es mi tesis fundamental. Los niños están excluidos del acceso al patrimonio emocional porque durante mucho tiempo se les dio un acceso educativo al patrimonio. Y cuando digo los niños, son los niños, todos los niños y todos aquellos niños que sufren de limitaciones de accesibilidad o de inclusión por otras razones. En el ámbito del patrimonio cultural, si entendemos como herencia colectiva, la accesibilidad y la inclusión corresponden como tarea no solo a las instituciones, y esto es algo muy importante dejar sentado porque se ha hablado mucho de la responsabilidad institucional, de la responsabilidad que la ley pone en manos de las instituciones, de los museos, de los que manejan los sitios patrimoniales, sino también y sobre todo de los que trabajan en esas instituciones. O sea, el principal trabajo no es tratar de ajustar por los elementos físicos y de limitaciones, es el cambio cultural, que ya lo mencionaron ayer, y el cambio cultural debe empezar por el trabajo con nuestros empleados, no con los guías de sala, con el señor que está en la puerta atendiendo los boletos, con el señor que está en el estacionamiento atendiendo a los que llegan. Y por ahí empieza nuestra cadena de accesibilidad e inclusión en los sitios de patrimonio. Y entre los grupos que requieren quizás una mayor participación y un cambio de discurso, porque no es solo de actitud, sino también del discurso que tiene el patrimonio para dar, están los niños y los jóvenes, o los infantes y los jóvenes. Me disculpan que no diga niños y niñas, cuando digo infantes los engloba todo, pero la Academia de la Lengua dice que no se debe usar porque es tan discriminatorio con la lengua como otra lectura. El que lo quiere usar, que lo use, por supuesto. Nuevos acercamientos lúdicos. Entonces, yo diría que hay dos acercamientos. El acercamiento lúdico, que lo mencionaron esta mañana, lo lúdico es esencial para un contacto con el bien patrimonial, y la tecnología, que ha cambiado brutalmente en los últimos 20 años y que nos permite acercamientos hasta ahora insospechados. Por supuesto, está la legislación, es un derecho, y lo importante de que esté en la legislación, esté un derecho y esté en los reglamentos, es que le permite a los responsables de las instituciones conseguir presupuesto. O sea, el que existe en la ley es una base, una carta para los responsables para lograr los presupuestos necesarios. Y eso es importantísimo. No es tanto el reclamo del derecho porque esté en la ley, sino la posibilidad de conseguir los espacios y los recursos para implementar las soluciones requeridas. Y yo, con el tema de la accesibilidad, diría más empatía y menos conmiseración. O sea, el tema es que no podemos pensar en todas estas limitaciones con la visión del siglo XIX, de pobrecitos, mira cómo los ayudamos, qué tenemos que hacer por ellos. No, empatía. En el momento que conocemos a las personas que tienen estas limitaciones de cualquier tipo, de edad, de enfermedad, de nacimiento, y las comprendemos como personas, generamos una ligación como persona con él.
Y esa ligazón como persona nos permite solucionar la mitad de los problemas que las limitaciones dan. La mitad de ellos se soluciona simplemente con empatía. Entonces yo diría, empatía es la palabra clave para el acercamiento de las personas que trabajan con el patrimonio con las personas que tienen algún tipo de limitación en accesibilidad o que han sido excluidas de ese proceso. Ahora, si habíamos apuntado en la diapositiva anterior el tema de la ley y que la ley lo establece, el derecho a la cultura es importante, pero el derecho al patrimonio aún más que todos los otros derechos culturales. Y no es porque yo trabaje con patrimonio, sino que patrimonio es el legado cultural de todos. A lo mejor todos no hacemos danza, a lo mejor todos no hacemos arte, a lo mejor todos no nos gusta el teatro, pero el patrimonio es lo que heredamos todos, todos genéricos en universal. Por lo tanto, el acceso al patrimonio, la inclusión en patrimonio, es posiblemente lo que tiene mayor importancia en inclusión cultural. El patrimonio se liga directamente a conceptos de identidad y autoestima. Y todos debemos tener, gracias a ese patrimonio, criterios de identidad y autoestima que el patrimonio y su relación con él nos genera. Por lo tanto, yo no estoy hablando del contenido cultural del patrimonio, que puede ser muy importante. Estoy hablando de la identidad y la autoestima que el patrimonio me da como persona que habito aquí, que soy de este país o pertenezco o vivo en este país o paso por este país. Entonces, si yo veo que identidad y autoestima se ligan directamente con dignidad, una palabra esencial para hablar de accesibilidad e inclusión, dignidad. Dignidad está en la declaración primaria, en el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos. O sea, dignidad. Y patrimonio, acceso al patrimonio es acceso a mi dignidad como persona que habito un territorio y tengo que reconocerme y sentirme orgulloso de quién soy. Lo que pasa con el patrimonio es que el tema pasa por las entidades que asumen el patrimonio, sea el INAH, sea el INVA, sean las instancias de gobierno estatales o municipales, sean las instancias privadas. Y hay 4 situaciones que se dan con el patrimonio. Y esto también se da con el patrimonio cultural. Primero, el legado patrimonial, piensen en una herencia de familia, se desconoce, nadie sabe qué es lo que tenía el papá, se ignora, no se comprende, o sea, coleccionaba carritos de metal. ¿Para qué me sirve eso como herencia? El heredero entonces no se reconoce en la herencia y no la transfiere. Por lo tanto, la herencia se pierde. La mitad del patrimonio cultural la estamos perdiendo por desconocimiento, por no reconocerlo y porque ignoramos lo que significa. Y ese es patrimonio en pérdida. La herencia se guarda, eso lo sabemos hacer muy bien. No la toques, no la guardes, cuidado con ella, no se usa, guárdala en el colchón. No la utilices, se rompe, se daña, no la guardes. Y cuando la querremos utilizar, va a estar inservible. Porque nunca supimos qué es lo que le estaba pasando a esa herencia. Y así pasa con la otra mitad del patrimonio cultural. Entonces, estamos viendo que el patrimonio cultural es una herencia en proceso de pérdida. Los bienes, la otra, se derrochan, sacándole al máximo provecho posible. Conviértela en un hotel turístico. ¿Para qué quieres esa ruina? Sin medir los riesgos que ese uso inmediato le da al patrimonio. Tercera forma de perder el patrimonio. O sea que solo hay una forma de que la herencia se mantenga, y es que el patrimonio se use con medida y razonamiento, que se busquen los socios adecuados y sobre todo que se asegure que el capital perdure y crezca de manera que pueda ser transmitido. Y eso es lo que llamamos hoy en día patrimonio sostenible o sustentable, cualquiera de las dos palabras dicen lo mismo. Entonces, el patrimonio colectivo es un símbolo de riqueza y poder, y ese es un tema importante de entender porque contiene en sí mismo valores emblemáticos de la identidad local y de la regional. Por eso muchas veces quien maneja el patrimonio maneja también un poder de decidir si nos los permite acceder o cómo nos los permite acceder. Y no siempre las condiciones que tiene le dan para ello y prefiere, como dijimos arriba, meterla en el colchón, encerrarla para que no se dañe. Es decir, hay un tema importante al derecho y disfrute de los bienes patrimoniales, porque solo con ello podemos contribuir a una mejor interacción social. Si todos nos reconocemos, nos sentimos orgullosos e identificados con ese patrimonio, la interacción de unos y de otros del todo universal va a ser siempre mejor. Ahora, en toda herencia, el recibirlo no es solo lo importante, sino cómo lo hacemos socialmente útil.
Sería imposible en esta charla entonces referirme a los retos de inclusión y los retos de acceso a todos los grupos sociales con deudas sobre el patrimonio. Todas las personas tienen deudas de acceso con el patrimonio. Son muy difíciles de manejar, son costosos, como dijeron, pero también no ha habido la empatía para ver cómo nos comunicamos con las personas que tienen limitaciones de cualquier tipo, que tienen alguna discapacidad por edad, y siempre empiezo por la edad porque después que cumplimos los 50 años empezamos a ver esas limitaciones que muchas veces antes nos veíamos. Pero el público infantil es importantísimo. ¿Y por qué es importantísimo el público infantil? ¿A quién le vamos a dejar la herencia? A esas juventudes, a esos infantes que se están formando ahora. Si no generamos los elementos para que esa herencia sea reconocida como herencia, asumida como identidad, no estamos dejando ninguna herencia. O sea, no habrá quien se ocupe de este patrimonio excepcional que estamos dejando. Lo utilizarán los turistas y Sectur será muy feliz de que nos retiremos de ellos y los pueda manejar perfectamente. Pero también si pensamos que los niños y los jóvenes representan en México más del 30%, si estamos hablando según INEGI del 0 a los 15 años. Y ese 30% tiene los mismos porcentajes de limitaciones que tienen los otros porcentajes de edad. Hay muchísimos niños con limitaciones, pero además yo digo que por discurso la mayor parte de los niños y de los infantes tienen limitaciones de acceso a los bienes patrimoniales. Todo el patrimonio cultural no es igual y se ha trabajado básicamente en 3 categorías. Y yo diría que cada categoría tiene su respuesta a la accesibilidad e inclusión. La primera categoría son los museos. Los museos son los que tienen todo resuelto. Son los más fáciles para accesibilidad e inclusión. Tienen un espacio controlado, lo conocen, lo manejan, tienen las puertas. O sea, pueden manejar rampas, quitar rampas, pueden organizar la colección para que esa accesibilidad e inclusión sea más fácil. Pero además pueden poner unos bienes, quitar otros. Tienen un espacio controlado de manejo. Y manejan perfectamente, porque su disciplina se lo da, aquello que llaman los discursos museológicos. Pueden tener discursos museológicos alternos. Yo aquí hablo de San Ignacio Loyola y me arrodillo, o hablo de San Ignacio Loyola y no me arrodillo. Es decir, tengo todas las posibilidades fáciles con los intérpretes de múltiples discursos y sobre todo los culturales, porque tenemos que pensar que todos los discursos no son iguales para una diversidad cultural muy compleja. Entonces tenemos que hacer discursos neutros o discursos organizados cuando conocemos que la mayor parte del público pertenece a esa diversidad cultural. Los museos son los privilegiados. Imagínate, cuando acaban de decir que no podemos hacer nada con estos museos. El patrimonio inmaterial no es responsabilidad de las instituciones. El patrimonio inmaterial lo llevan las comunidades que generan esas dinámicas culturales inmateriales. Los que hacen las procesiones, los que hacen las músicas, los que hacen los bailes. Por lo tanto, aquí la responsabilidad es de las asociaciones organizadas de personas con limitaciones visuales, con limitaciones auditivas, con limitaciones sensoriales, de otras capacidades físicas, para interactuar con esas asociaciones que hacen las manifestaciones y saber cómo, hasta dónde, cuándo, por qué y en qué forma. Y posiblemente encuentren muchísimas opciones de hacer integración, inclusión y accesibilidad. Entonces son los que generan las manifestaciones con las asociaciones que agrupan a aquellas personas que conocen las particularidades de la limitación o las ventajas en otras sensibilidades que esa limitación produce. No hay mayor manejo que ver a una persona sin oído, saber cómo se maneja en un territorio porque sus otros sentidos se han magnificado. Tienen otras capacidades que las personas que tienen 5 no tienen. Entonces sí hay otras capacidades que pueden ser perfectamente manejadas en asociación con el patrimonio inmaterial. El más difícil, el difícilmente insoluble en una forma de acceso universal, incluso de acceso con otras limitaciones, que es el patrimonio inmueble. El patrimonio inmueble, y ahí sí entramos en este espacio, no en los museos genéricos, sino en espacios de conjuntos inmuebles, tienen escalones, etcétera, 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 limitaciones de todo tipo, de luces, de los objetos, y ahí sí tenemos que apoyarnos sobre todo en la tecnología. Creo que elementos visuales, etcétera. En donde estamos, y voy a acelerar un poco
por los 5 minutos. ¿Dónde estamos? En una situación con unas nubes doradas y unas nubes negras. Tenemos una Secretaría de Cultura. Por lo tanto, podemos empezar a pensar nuestras soluciones sin el amarre de la Secretaría de Educación Pública que nos ponía unos candados terribles. Segundo, unas nubes negras, que es presupuestaria. O sea, crearon una Secretaría de Cultura y empezaron a recortar presupuesto. Y generalmente en programas y en acciones y no necesariamente en estructuras burocráticas. Entonces, tenemos una dualidad en el futuro. ¿Y quiénes son los prioritarios? El público infantil, o sea, un público infantil que ocasionalmente aparecen unas ideas y vemos fotos como esa que generaron un escándalo. ¿Cómo esos niños están en un museo Rembrandt con teléfono? ¡Magnífico! Si su entrada es por el teléfono, ¡magnífico! Verán el Rembrandt en otra visita cuando tengan 23 años y se acordarán que lo vieron en un teléfono. O le pondrán bigotes al Rembrandt que tienen y se irán felices. Así es, así es. Olvídense de los discursos académicos. Así es. Indudablemente el patrimonio es para las nuevas generaciones y tenemos que generar experiencias y dinámicas anímicas que nos den por corazón una relación. Les muestro, para terminar, varios casos muy rápido que he tenido oportunidad, porque creo que los ejemplos hacen mucho, y hemos tenido oportunidad en distintas ocasiones de participar. Esto fue en Quito, con niños de la calle, niños que trabajaban en mercados o limpiabotas. Le dijimos, a ver, ¿cuál es su centro histórico? Una cámara de fotografía desechable. Tomen su centro histórico, que se hizo en el Museo de la Ciudad, fotografías, una por cada niño, como 100 niños, los que entregaron, los otros vendieron la cámara y está muy bien. Y habían fotos, por ejemplo, una cochina con 5 cerditos y al fondo la torre de la catedral. Ese es el centro histórico del niño, de ese niño. Y lo vieron en el museo, vieron su foto en el museo y además fueron invitados con un adulto, amigo de ellos, quien fuera, a comer en el museo. Esos niños no se olvidan más nunca del patrimonio. Este otro caso en la Tolita Pampa de Oro, Ecuador. Una comunidad negra que tiene 400 años explotando una isla del manglar, donde se dio una civilización con capacidades metalúrgicas extraordinarias. Hacían tumbaga, trabajaron el platino y todo es saqueo. Los negros no quieren saber nada de eso que llaman los indios. Los otros, el tema de la exclusión por los otros. ¿Y cómo hacer para que esa sociedad cambie? Bueno, con los niños en la escuela, entender qué eran esos enterramientos, entender por qué los otros enterraban así, cuál era su sentido de vida y, por supuesto, valorar también su tradición cultural negra de tambor y música y baile. Es decir, integrarnos en la comprensión del otro. Maras en el Perú, una sociedad quechua hablante muy cercana al Cusco, donde los niños no querían hablar quechua porque eso era de indios, pero tampoco querían hablar español porque no lo hablaban bien. O sea, una doble segregación por razones étnicas y de lenguaje. Y segregación de los abuelos, porque los abuelos eran indios y eran los que los habían hecho a ellos ser indios. ¿Qué se hizo el proyecto? Bueno, generar con los abuelos un rescate de música en quechua, que los niños aprendían a cantar, pero no lo querían cantar en público. ¿Cómo hacer para cantar en público? Que no fueran ellos. Ponerles unos trapos de colores plásticos, crear un coro y que cantaran en quechua. En el momento que ellos cantan sin ser ellos, sino ser la escuela, no son ellos, no hay ningún problema. Y entonces decirle, todo el que venga aquí, pregúntenle cómo se cuenta hasta 10 en quechua. Y cuando no lo sepan, ríanse porque ustedes son bilingües, porque hablan quechua y español. Y los abuelos llevarlos a hablar por radio. Y entonces, si los abuelos hablan por radio, que es contemporáneo, todo el mundo lo oye y dice, mi abuelo habló por radio. ¿Y qué dijo? Ah, habló del maíz. Bueno, yo no lo oí porque yo hablo español. Es decir, mecanismos de inclusión mediante el encuentro cultural. Los niños pintaron las portadas y las portadas los niños las reconocieron, los padres no las reconocían, pero los padres reconocieron la pintura de su hijo. Y como esa era la portada que pintó su hijo, ayudaban al Instituto de Cultura a restaurarla. No por el siglo XVI ni XVII, que por cierto un sobrino de San Ignacio se casó aquí con una ñusta inca. Y en este momento, y ahora sí estoy terminando, estoy generando un proyecto en los últimos años que es hacer al niño activo, partícipe y no solo pasivo, receptor. Y es con las escuelas, nivel de sexto grado, en el sexto grado los niños tienen conciencia, empiezan a tener conciencia, aún son niños y permite interactuar. Y la pregunta es, ¿qué de lo que tú tienes reconoces como que te gusta, como que has heredado?
y reconocen igual la iglesia del convento de Tepozotlán o la pastelería que está enfrente. Para ellos eso llegó al mismo momento. Y está bien, eso es lo que están heredando. Y cuando lo heredan, tú identificas qué es lo que el niño reconoce del patrimonio. Y puedes identificar qué es lo que no reconoce para que tú, como gestora de patrimonio, te ocupes de él. Pero también reconocen problemas. Y eso termina en un mural colectivo y es perfecto porque se llama el patrimonio por los suelos. Por los suelos puede estar un niño que está en silla de ruedas. Y en el momento que está en el suelo, él no está en silla de ruedas. Está tirado como los demás. En el suelo puede estar un niño con capacidad de oído, pero están sus amigos que saben ya interactuar con él y él está dibujando con los demás, porque él ve. Es decir, es un ejercicio fantástico, lo hemos hecho como en unas 30 escuelas en distintos sitios, en Tenayuca, en el Estado de México, y permite pensar que los programas de inclusión, porque son programas de inclusión para el público infantil en patrimonio, debe pensar por supuesto, con todos los criterios de inclusión y de accesibilidad, pero desmontar los criterios, ya terminé, los criterios de que el patrimonio tiene un discurso académico. El patrimonio tiene un discurso académico, pero tiene muchos otros discursos, y los principales en las primeras generaciones es generar autoestima, reconocimiento, de manera que esa persona sea incluido en la sociedad y el patrimonio podamos entregarlo vivo a las próximas generaciones. Muchas gracias. Perdón, buenos días. Bueno, vamos a correr un pequeño video y enseguida pues empezamos la charla. Punto 6 es una asociación civil que fue fundada en el 2006 por un grupo de jóvenes con discapacidad visual que veníamos enfrentándonos en una serie de situaciones en el ámbito educativo y en el ámbito laboral. De corazón al corazón, y me muero por volver. El 10 de febrero del año 2006 nos constituimos legalmente como organización civil. Actualmente tenemos 100 usuarios con discapacidad visual externos y 18 usuarios internos, estudiantes de diferentes licenciaturas de la universidad. Este es un caracol. Este es un caracol. ¿Ya la viste? Ah, sí. El caracol que va por el sol y cada ramita buscando la flor. Ándale, sí. También Esta está la es canta Este también es una rana. chulo. Caracol, caracol, caracolito. ¡Ay, sí, hermoso! No, pues no conocía yo el mar, como vengo de un pueblo, pues digamos el pueblo, pues no hay mar allí. Al llegar aquí, pues sí, ahora sí, es increíble, ¿no? Por así decirlo, y pues ni uno no se imagina más con la discapacidad que tengo, que soy una
en una ceguera, pues no lo imaginaba, no lo conocía así, pues que el mar pues es una playa hermoso, bonito, arenoso, arenal y todo, así pues no lo imaginamos así. Lo que sí se conoce en la comunidad pues es un río, nada más. Aquí está la lasaña, aquí están las salchichas y arriba están las papas. Este campamento me sirvió también para aprender más a ser independiente. Sí era independiente, sí lo soy porque me gusta hacer las cosas por mí solo, pero sentía que me faltaban otras cosas por concretar, la cual siento que ya poco a poco las estoy cumpliendo. La gente con discapacidad aprende a convivir con gente que no la tiene, y la gente que no tiene la discapacidad aprende a entender las formas de vida que tiene una persona con discapacidad. Y en ese sentido, este campamento, insisto una vez más, es la síntesis de esa integración. En el año 2009 empezamos a trabajar un proyecto en Oaxaca que se llama Centro de Formación Integral Ayuj, CEFIA, en la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, con indígenas con discapacidad. Santa María Tlahuitoltepec pertenece a la región Mije y está en la parte norte del estado de Oaxaca. En esta comunidad nos dimos cuenta que hacía falta desarrollar proyectos que impulsaran la inclusión social de las personas con discapacidad. Me siento muy feliz, orgullosa, porque antes no sabía hablar español y también estoy aprendiendo letra braille porque desde niña no estudié, pero estoy muy bien aprendiendo. Ya muy próxima voy a terminar mi secundaria abierta. Desde el 2010 hasta la fecha, hemos visitado Catemaco, Cancún, Nayarit, también hemos visitado Ixtapas y Guatanejo. Por fuera, ya no con el DIF nacional, también he visitado Chiapas y Huasca de Ocampo, con la finalidad de que las personas con discapacidad pues podamos tener el acceso a la cultura. Inhala nariz, exhala boca, inhala nariz, exhala boca. Trae a tu mente ese coraje, esa ira contenida, esa pérdida, esa enfermedad que no has podido superar.
esta asociación eso es lo que buscan, el acrecentar y el alinear tanto la mente con el espíritu y con el cuerpo, ¿no? Tanto de personas normovisuales como de discapacitados visuales. Gracias a que se hace un trabajo en grupo, un trabajo articulado, y bueno, lo que buscamos pues es exactamente llegar a la población que menos tiene, que menos posibilidades tiene y que a veces no llegan las dependencias de gobierno, que el Estado mexicano no llega ahí. Punto 6 trata de llegar, ¿no? Con sus propios recursos, medios, y es una tarea muy difícil pero muy padre. Es una convivencia muy bonita. Espero que sigan haciendo esto seguido. Por ahí hay un teórico que dice que la gente con discapacidad debe de intervenir en las cosas que se hacen sobre discapacidad, lo cual a mí me parece correcto. No es una actitud de aislar a la gente sin ella, o sea, sin discapacidad, sino más bien creo yo que este mundo es de todos y que como tal debemos de intervenir gente con discapacidad y sin ella. Bueno, pues muy buenos días. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes, convivir, compartir y reflexionar un poco sobre pues este tema de la inclusión en espacios públicos como son los museos. La ponencia lo titulé Prohibido no tocar. ¿Por qué prohibido no tocar? Porque generalmente nos encontramos en las entradas de los museos, en las salas, aquel letrero que dice prohibido tocar. Y como vimos en el video, por eso era mucho mi interés que se proyectara, las personas con discapacidad visual pues tenemos que tocar, son nuestros ojos, como los sordos ven a través del oído, los ciegos vemos a través del tacto y de por supuesto los demás sentidos, del olfato, del sentido del gusto, etcétera. Bueno, cuando me invitaron a dar esta ponencia, la verdad es que pensé, bueno, y Juventino, tú que tienes que estar ahí, si tú trabajas otros temas, yo trabajo el tema de inclusión educativa de jóvenes con discapacidad, el tema de indígenas con discapacidad, que bueno, pues como quizás algunos lo sepan, en México hay muy poco trabajo en el tema, en América Latina y en el mundo el tema de indígenas con discapacidad está olvidado. Bueno, pues al hacer una retrospectiva de mi historia de vida dije, pues claro, hay que estar presentes, como decía el compañero en el video, si las personas con discapacidad, sea la discapacidad que sea, no estamos aquí, no estamos hablando frente a nuestras autoridades, frente a los académicos, porque yo soy un duro crítico de los académicos, pero creo también que efectivamente no nacemos sabiendo y nosotros tenemos también como personas con discapacidad una responsabilidad, que es estar aquí, que es estar hablando frente a ustedes, exponiéndoles nuestra realidad, nuestras necesidades y por supuesto, pues en el discurso, cómo dirigirse a nosotros, que es un tema muy importante. Bueno, pues en esta retrospectiva me puse a pensar ¿cuál fue mi primer acercamiento a un museo? Yo llegué a la edad de 4 años a la Ciudad de México, como bueno, comentaban en la pequeña semblanza, yo soy indígena mije de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, allá en Oaxaca, hasta los 8 años fui hablante de mi lengua materna, yo no hablaba español, y entonces la persona que a mí me trajo, que fue una familiar, una tía, a la Ciudad de México, con fines médicos, porque la discapacidad siempre se quiere curar, siempre es el objetivo que se busca es curarnos, está malito, hay que curarlo. Y entonces, pues vine por esa razón y esta familiar estaba estudiando la primaria abierta y le dejaron ir al Museo de Arte Moderno, aquí precisamente, bueno, cerca relativamente de la Ciudad de México, allá en el bosque de Chapultepec. Y entonces, pues la verdad es que fue para mí un encuentro traumático, fue mi primer trauma con los museos porque para empezar pues hablar de arte, venir de una comunidad pues no lo comprendes, no significa nada para uno, yo era todavía débil visual, yo tengo retinosis pigmentaria, entonces voy perdiendo la vista, pero para mí no significaba nada los cuadros, no había nadie quien me explicara, no sabía leer, mi tía pues leía poco y por supuesto que pues para mí fue un primer momento de inaccesibilidad porque pues como persona con discapacidad y al ser hablante una lengua indígena pues se convertía en una doble marginación. Entonces bueno, pues esto obviamente me di cuenta que ahí estaba mi primer gran barrera. Años más tarde, yo lo digo con mucho orgullo, la verdad es que a mí me enorgullece haber estudiado en una escuela de educación especial, en una primaria de niños ciegos
que dejó de serlo por una reforma educativa que hay aquí en México en el 94, la Escuela de Niños Ciegos allá en la delegación Coyoacán, al sur de la Ciudad de México, que era exclusivamente para ciegos y débiles visuales. Bueno, pues en esta escuela los maestros nos llevaban a diferentes espacios. Aquí empezó mi reconciliación con el mundo de la cultura, con el mundo del arte, con los museos, y mi primer museo fue precisamente el Museo de las Intervenciones, que está ahí por el Metro General Anaya. Y fue muy interesante porque, bueno, pues íbamos más o menos 50 chamacos, mitad ciegos y mitad débiles visuales. Digo algún paréntesis porque muchos que estén aquí me dirán, oye, Juventino, ¿no es lo mismo ciego que débil visual? Claro que no, el débil visual tiene residuos visuales. Entonces no vamos a entrar en el tema aquí, pero bueno, digamos que algunos ven un poquito más que otros, otros menos que otros, ¿sale? Y los ciegos pues definitivamente no tienen el sentido de la vista. Yo ya estoy del lado de los ciegos ahora prácticamente, he ido perdiendo la vista, y entonces bueno, pues en esta experiencia al entrar en este museo nos dimos cuenta que pues pudimos conocer los objetos gracias a que el guía, los profesores hicieron algo que se llama ajustes razonables. Los ajustes razonables, bueno, entra digamos como concepto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hasta el 2006. Y yo les estoy hablando de mi historia de vida, que es a finales de los 80s. O sea, la Convención todavía ni por aquí estaba todavía pensándose que existiera en algún momento. Entonces, bueno, hicieron los ajustes razonables, que se trataba principalmente pues de permitir a nosotros como personas con discapacidad visual que pudiéramos tocar esas piezas que todo el mundo ve, pero que nosotros pudiéramos palpar. Ahí conocimos pues cómo era un cañón que usaron que usó el ejército, más bien que se usó para luchar contra el ejército estadounidense, las balas y todo eso. Le estoy hablando que yo iba en segundo, tercer año más o menos, y bueno, pues para mí fue muy significativo. Pero al momento de que entrábamos a la parte difícil, a la parte ñaca ñaca, que son los cuadros o los objetos que están tras las vitrinas, pues oh, gran sorpresa, esos no los podíamos tocar, estaba prohibido tocar, y entonces ahí estaban los letreros de prohibido tocar. Y entonces bueno, pues nos quedamos igual, nos quedamos con la información a medias. Los guías hacían su mejor esfuerzo por describirnos, pero pues a veces esto no es suficiente. Para esto, bueno, ya después, obviamente entré a la escuela regular, ya estudié desde la secundaria hasta la universidad en una escuela de educación regular, que son escuelas como las que todos los que están aquí fueron, con niños y jóvenes sin discapacidad. Los maestros me siguieron mandando a museos. Igual, para mí, mi trauma se empezó a reforzar porque obviamente llegaba al Museo de Antropología, al del Caracol, al Castillo de Chapultepec, al que está igual en el Bosque, el de la Luz, bueno, hasta actualmente, que ya he ido digamos, por mi cuenta, al que está en Oaxaca, al de Santo Domingo, el Templo Mayor. Todos los museos presentaban las mismas barreras. Uno llega como ciego, el personal no está capacitado, no hay, digamos, cédulas en braille, no se puede tocar absolutamente nada. Y esto es, digamos, bastante frustrante para uno como persona con discapacidad visual. Y entonces dije, bueno, pues sí, claro, estoy aquí por una razón. Platicando con otros compañeros, ellos me dicen, es que Juventino, sí es cierto, es frustrante, yo no quiero ir a un museo. Es más, desde punto 6, cuando planteamos hacer una actividad de ir a museos, la amiga dice, ¿cómo crees? Qué flojera ir a un museo, llévanos otras actividades, pero un museo no, porque obviamente se vuelve en un espacio excluyente. Entonces, bueno, pues la invitación sería aquí que, existiendo hoy la normativa internacional, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes locales y las leyes que tengamos que transformar, que tengamos que modificar, hay que hacerlas ya, hay que darles dientes, para que precisamente los museos, las zonas arqueológicas que pertenecen al INAH puedan hacer adecuaciones. Somos conscientes, tampoco somos intransigentes como personas con discapacidad. No, es que déjenos tocar lo que lleva siglos o miles de años, y que por supuesto que con mi tacto lo voy a deteriorar. Pero entonces para ello tenemos que generar réplicas. Okay. Tenemos que generar réplicas que podamos tocar, generar maquetas, generar cédulas en braille que tampoco sean saturadas, porque está este mito de que todos los ciegos leen braille. Eso también ya es triste decirlo, pero en pleno siglo XXI muchos ciegos, a raíz de la inclusión educativa, están dejando de leer braille, sobre todo los niños y jóvenes que están ingresando a las universidades, y eso lo sé porque trabajo en una universidad pública, y nuestros jóvenes ciegos llegan leyendo braille de forma deficiente, o en su caso pues no leen braille. Entonces para eso el
braille, pues lo vamos a utilizar para información específica, para señalizaciones. Pero para que los ciegos tengamos acceso, pues vamos a generar esos espacios que lleven esta frase de prohibido no tocar. En la 11, por ejemplo, me han dicho que hay un museo donde se pueden tocar diferentes monumentos, entiendo, del mundo, que están en las réplicas, y que eso sería maravilloso tenerlo en México, pero no solo monumentos, sino las piezas que difícilmente vamos a poder conocer. Bueno, pues en conclusión, una invitación a todas nuestras autoridades, a los académicos, que tomen el tema en serio, que lo trabajen en serio y que generemos museos, zonas arqueológicas, espacios culturales incluyentes, porque las personas con discapacidad y, por supuesto, las personas ciegas y débiles visuales, pues sí queremos estar presentes aquí, sí queremos conocer, sí lo deseamos, y si están pensando que no, difícilmente vamos a llegar, claro que vamos a estar. Si ustedes abren los espacios, nos abren las puertas, generan las condiciones, aquí vamos a estar presentes en espacios como este, para poder conocer, porque la cultura, el arte, la historia, pues por supuesto que modifica nuestro pensamiento, cambia y transforma nuestra forma de interactuar con la sociedad. Podemos ser personas también con una visión diferente. Entonces, nosotros de verdad los invitamos a que pues tomen en cuenta a las personas con discapacidad y que esta primera iniciativa la celebramos porque es un primer gran paso en este país, que nos falta mucho por hacer aquí en México. Muchas gracias. Muchas gracias a Juventino Jiménez por esta presentación. Ahora vamos a dar la palabra a la doctora Dina Bromberg, quien es arquitecta egresada de la Universidad de Zulia, Luz. Realizó estudios de maestría en Planificación Integral para el Desarrollo del Turismo, una especialización en Docencia del Diseño y posee un doctorado en Ciencias Gerenciales en el tema de la ética y cultura organizacional para la equiparación de personas con discapacidad. Además, es profesora emérita de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz, extensionista e investigadora de las áreas de turismo, patrimonio, accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad. Actualmente es coordinadora del Programa de Extensión de Accesibilidad y Diseño Universal de Luz, fue miembro fundadora Cátedra Libre Integración de Personas con Discapacidad de Luz y fundadora del Servicio Comunitario de Accesibilidad de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Le cedemos la palabra. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme aquí. Voy a tratar de ir rápido porque quisiera poder decirle muchas cosas en el poco tiempo que tengo. Quería empezar por el tema de los paradigmas y la imagen social de las personas con discapacidad, que en verdad ha ido evolucionando muchísimo. Para ir bien rapidito sobre el asunto, pues pasan desde la lástima, la caridad, el castigo de Dios y todas esas cosas, a un modelo médico donde se les considera personas enfermas y que toman decisiones por ellos porque son incapaces de tomarlas ellos mismos, hasta que ellos mismos cuando llegan a las universidades rompen ese celofán y empiezan a decir que es la sociedad la que está equivocada porque ellos son personas igual que el resto y la sociedad es la que tiene que darles las prestaciones y las oportunidades que le corresponden como ciudadanos. De allí para adelante el mismo modelo médico es revisado y es cuando cambia la definición de discapacidad, que es la que manejamos ahora, que se habla de un modelo biopsicosocial, un modelo ecológico donde el centro de la reflexión no es la persona, sino justamente la relación de la persona con su entorno. Y existen nuevos avances de modelos como el de la diversidad funcional, que podemos hablar de ellos en otro momento, que yo tengo todavía mis serias consideraciones al respecto. Y ahí lo que estamos viendo un poco esa reflexión sobre qué es la discapacidad, y es esa relación entre la persona y el ambiente, y cuando la persona y el ambiente se relacionan bien y la persona puede funcionar en su entorno, hablamos de que la persona sigue teniendo sus mismas deficiencias corporales o sensoriales, pero no tiene más o menos discapacidad y no tiene la condición de discapacidad aumentada por la relación que puede establecer el entorno afectándole su
actividad y su participación. Cuando la relación del entorno físico, social, comunicacional, actitudinal generan limitaciones para que esta persona se desarrolle a plenitud y participe activamente en la sociedad, es cuando empezamos a hablar de discapacidad. Una misma persona con una misma condición de salud tiene más o menos discapacidad dependiendo del entorno donde está. Pero entonces, ¿qué es lo que están pidiendo estas personas con respecto a los museos? Ya lo han dicho aquí, existen barreras físicas y de información, hay mucha falta de formación y recursos para facilitar el acceso a las oportunidades en el patrimonio, en los museos, etcétera. Hay una gran falta de personal especializado y formado para atender a las personas con discapacidad y hay una enorme falta de intérpretes o del dominio de la lengua de señas en muchos entornos. Pero en varios de los documentos, solamente traje uno aquí, la Declaración de Granada del 2003 dice que los problemas de movilidad o de comunicación que pueden presentar las personas con discapacidad no servirán nunca de base para prohibir, negar, limitar o condicionar su acceso a los espacios, bienes y servicios relacionados con el patrimonio histórico y monumental en igualdad de condiciones del resto de los ciudadanos. Es decir, que nos están diciendo que tenemos que empezar a hacer acciones para que ese patrimonio realmente sea parte de mi acervo personal, social, cultural y pueda heredarlo a las nuevas generaciones que solo lo podrán disfrutar si llegan y se interaccionan con este entorno y pueden aprenderlo, su significado, su trascendencia hacia ello. La accesibilidad, ¿qué es? La accesibilidad son las condiciones, las características, los atributos de los espacios, comunicaciones, servicios, actitudes, personas que permiten a cualquier persona, independientemente de su funcionamiento, de sus capacidades, poder resolver sus necesidades humanas en un contexto, como ya lo dijeron antes, digno, un contexto digno que permita el desempeño con seguridad, autonomía, normalidad y comodidad. Si esos criterios no se dan, no podemos hablar de una accesibilidad plena y de eso se puede hablar en otro contexto. Pero la accesibilidad también es bueno que se sepa que no es para las personas con discapacidad. Eso es muy importante. La accesibilidad es para las personas, punto. Punto. Es para todos. Todos somos más grandes, más bajitos, más gordos, más delgados, vemos más, nos movemos menos. La accesibilidad nos sirve a todos y el espectro funcional, voy a hablar solamente de la diversidad funcional, hay muchas diversidades. El espectro del funcionamiento humano es denso, no es una línea, es una profunda masa de diversidades de todos los niveles donde hay. Una de ellas es la diversidad propia de la discapacidad. Hay personas que escuchan más o menos y cada uno, dependiendo si es usuario o no de la lengua de señas, si es una persona que tiene hipoacusia, cada uno de ellos tiene requerimientos y necesidades diferentes. Entonces, comprender ese espectro es fundamental. Lo que sí es cierto es que la accesibilidad, cuando existe, denota una actitud inclusiva. Cuando yo llego a un lugar que es accesible, me están diciendo, bienvenido, pase adelante. Cuando yo llego a un lugar lleno de barreras, me dicen, no eres necesario aquí, eres igual de prescindible como cuando los tiraban por los montes griegos porque no merecían ni siquiera vivir. Entonces, la accesibilidad es una herramienta técnica de inclusión y por eso es un contenido que debe darse obligatorio en todas las carreras de ingeniería, de arquitectura y, ¿por qué no?, de comunicación social, de derecho, de todas las... Es una dimensión humana que tiene que estar transversal en toda la vida del aprendizaje de la sociedad, porque la accesibilidad es un derecho humano. También tenemos que tener claro, sobre todo cuando estamos hablando del tema del turismo y del patrimonio, es que los recursos están donde están en la montaña, están en la playa, están dentro de la selva y tenemos que poder llegar a ellos. Y también tenemos que saber que la accesibilidad también se adapta a esos conceptos. No puedo esperar que la accesibilidad en una ciudad sea igual a la accesibilidad que está en la mitad de un bosque donde vamos a ver un monumento. Entonces, las personas con discapacidad saben que cuando van a hacer turismo de aventura también van a pasar por territorios mucho más irregulares, también saben que hay otras estrategias para percibir, que no podemos poner los dispositivos tecnológicos que están en un museo y eso es parte de la realidad con la que podemos y debemos trabajar. Entonces, lo que estamos viendo allí es cómo desde estos distintos niveles de urbanización que tengan estos territorios, pues los elementos que garanticen la accesibilidad van a ser diferentes y en proporciones diferentes. Lo que sí es importante es que cuando lleguemos a un lugar específico podamos llegar a él con medios de transporte diferentes, ingresar a él,
orientarnos e informarnos en su interior, recorrer el lugar a través de un desplazamiento, salvar desniveles, maniobrar, mantener el control y garantizar el alcance y utilizar los elementos que estén dispuestos para todos a su disfrute y, por supuesto, poder salir de ellos, sobre todo en condiciones de emergencia, de evacuación y escape. Estamos viendo unas imágenes donde se habla de que lo que queremos es evitar barreras o eliminarlas si existen, y estamos viendo entornos patrimoniales comprometidos como en Israel o en excavaciones o en monumentos que están en la mitad del territorio, y fíjense que puede haber soluciones de algunos pavimentos removibles, pequeñas rampas también removibles, porque hay condiciones cuando trabajamos con el patrimonio que tienen que garantizar la perdurabilidad y la conservación del bien. Y tenemos plataformas salvaescaleras, tenemos una cantidad de elementos que permiten de alguna manera garantizar el acceso de una u otra forma a donde estén estos atractivos ubicados. Pero también hay barreras sociales que hay que barrer, y son las más difíciles, son quizás las más económicas, porque el acero, la piedra, el cemento tienen un costo muy alto, la tecnología lo puede tener, pero las barreras sociales son las más importantes, porque cuando hay barreras físicas, la actitud de la gente puede, mientras tanto, superar muchos de esos escollos. Y ahí estamos viendo cómo hay un letrero que dice, mire, aquí tenemos estas condiciones, si usted no tiene una condición satisfecha, por favor, háganoslo saber y nosotros atenderemos todos estos requerimientos para que su experiencia sea la más grata, y eso uno lo agradece. Y esas barreras sociales también implican el acceso incluso al trabajo. Personas con discapacidad que trabajan en estos entornos turísticos, en estos entornos patrimoniales, donde los restaurantes hay un mesonero o alguien que te puede decir qué es lo que está en el menú con lengua de señas, donde te permite meter un perro guía en un supermercado, en un entorno controlado, o que te permitan, por ejemplo, tocar algunas de las piezas de los monumentos. La accesibilidad al patrimonio es necesarísima, porque si no, no es patrimonio. Si no puedo llegar a él, no me digan que es patrimonio, porque eso pasa por encima de mí y yo sencillamente ni me enteré lo que había allí. Entonces, es un acceso que debe garantizarse, porque es lo que permite, como lo dijeron anteriormente, fortalecer la identidad, tener una integración sociocultural y una trascendencia como persona y como sociedad. El patrimonio, como dijimos, solamente se hereda cuando se accede a él, y vemos cómo en algunas ciudades se hacen pequeñas réplicas táctiles para ver, por ejemplo, edificios que no pueden palparse porque son mucho más grandes que la escala humana. Les digo a nuestro compañero Florentino que en la ciudad de Puebla hay un museo que es algo así como el transporte y las comunicaciones, está lleno de maquetas que lo que están es separadas por una reja, vaya para allá y pelee para que tumben esas rejas, porque están en intemperie, y si aguantan la intemperie, mucho más aguantan las manitos de cualquier persona que las quiera tocar. Yo estuve en el Museo de la ONCE, estuve en este museo y no tienen nada que pedirle, lo único que tienen que pedirle es que quiten las cercas o dejen tocar esas piezas que ya el sol, el inclemente tiempo ya las ha estado tocando por mucho tiempo. Y tenemos incluso reconstrucciones de piezas que ya no existen, que están allí puestas para que se evidencien, para ser palpadas y para ser vistas, porque en una misma solución debemos empezar a incorporar a todas las personas en ese acceso. No vamos a hacer algo para las personas que no ven, otra cosa para las personas que no escuchan, otra cosa para las personas que no tienen una altura de pie o los que están sentados. Tenemos que empezar a hacer soluciones integrales, universales para todos. Adaptaciones móviles, removibles, que no dañen el ambiente, y vemos cómo hay pequeñas plataformas que salvan un escalón, 2 escalones, unas en madera, otras en metal, otras en piedra, dependiendo dónde está el bien que se está trabajando, y poder garantizar ese acceso sin necesidad de maltratar el bien. Y hay algunos ejemplos que hemos estado trabajando en la comunidad de Puebla, donde la catedral y algunos templos muy importantes patrimoniales ya son accesibles, por lo menos para las personas con discapacidad neuromotora, teniendo que ser necesarísimo la incorporación del resto de las personas que tienen, en este caso, discapacidades sensoriales. Les estoy trayendo estas imágenes allí para que vean que se puede acceder a unidades de transporte, podemos entrar a barcos antiguos, podemos entrar a aviones, avionetas, helicópteros, no hay limitación, todos los elementos del espacio tienen artefactos o estrategias a través de las cuales podemos entrar a ellos. Vemos personas entrando a submarinos, personas entrando a botes, personas entrando a todo este tipo
de recursos que permiten a la persona comprender qué es lo que ha pasado a lo largo de la vida. También tenemos senderos interpretativos naturales, pisar las hojas y ver cómo suenan, oler el olor de la vegetación, usar las manos para tocar la tersura o la forma de las hojas, comprender cómo entra la luz y se refleja en las hojas más grandes que están abajo. Y hay estrategias multisensoriales maravillosas para entender, por ejemplo, la interpretación del patrimonio natural. Hay estos conos de sonido que captan los sonidos, el disponer al alcance algunas hojas, flores, para que la gente entienda cuáles son los árboles que tiene alrededor. Hay muchas estrategias realmente bien pensadas en el mundo, por eso traigo algunas imágenes para que ustedes puedan ver que hay soluciones, que no solamente son palabras, son hechos que se han dado. Incluso cuando no se puede ingresar al mismo patrimonio, porque hay que ver que hay ciertas condiciones que podrían impedir por el tamaño del espacio por el que se entra o por la altura o el nivel bajo en el que se encuentran, no pueden entrar. Entonces hay alternativas de facsímiles, elementos a escala, táctiles, hay salas interpretativas, hay estaciones multisensoriales, hay muchos elementos que nos están dando la creatividad de nuestros diseñadores para poder hacer llegar el mensaje y el significado que tiene ese bien para poder perdurar en la memoria y en la trascendencia de las personas que lo viven. Pero también es muy importante el tema interpretativo, es decir, no solamente la disposición de la museografía, sino cómo hacer llegar lo que está detrás de la obra misma. Entonces, ese proceso interpretativo accesible tiene que garantizar distintos canales. Yo no puedo ser solamente una emisora de voz, porque hay gente que no va a escuchar mi voz, ni solamente una persona que ponga elementos táctiles para alguien que no puede ver. Tengo que garantizar que las personas puedan encontrar las distintas opciones para adquirir a través de sus canales sensoriales, que somos distintos todos. Hay gente que es más táctil, hay gente que es más auditiva, hay gente que es más visual, aunque no tengamos discapacidad, y poder aprender ese bien. Y hay un cuadro que se está presentando allí de ciertas, qué es lo que piden o qué es lo que necesitan ciertas personas dependiendo de su discapacidad, que podemos facilitar. Pues en algunos casos será facilitar el desplazamiento, en otros será apoyarnos en el resto visual o en el control acústico, en otros casos lo que tenemos es que apoyarnos en el resto auditivo, en las personas con discapacidad intelectual tenemos que apoyarnos en actividades estructuradas, un lenguaje sencillo, el uso de pictogramas. Hay muchas estrategias que permiten poder hacer llegar el mensaje y poder hacer llegar la importancia del bien con el que se interactúa. Igualmente con el tema del autismo también hay una cantidad de aspectos que se pueden considerar en las visitas guiadas, que tiene que ver con el ritmo y con los tiempos de comprensión, con la repetición de ciertos elementos, chequeo de que la gente está entendiendo, con las personas mayores que presentan incluso múltiples de las discapacidades de las que están allí y que pueden de alguna manera permitir que estas personas encuentren en los sentidos compensatorios la posibilidad de acceder a esa información. Las manos que ven, si las manos no tocan, es como los niños cuando nacen que le ponen guantecitos. Eso es lo peor que tú le puedes hacer a un niño. El niño explora el mundo con las manos, se toca, la propiocepción empieza por la mano. Entonces estamos viendo mapas táctiles, cuadros que están hechos en relieve, el acceso a una persona en silla de rueda que puede tocar también las esculturas, la muestra de, ahí estamos viendo una espada que la está enseñando el guía y la persona puede tocarla con unos guantes o algunos sin guantes. Hay museos que no piden ni siquiera el uso de guantes. El Museo Británico te permite tocar una secuencia de obras que están establecidas para que la gente lo pueda ver. Estamos viendo allí catálogos y folletos táctiles, algunos son en termofoam, un tipo de calor, una lámina plástica que se deforma con el calor y permite imprimir en relieve ciertas esculturas que no podrían ser palpadas por el tamaño. Vemos el uso del braille, vemos las imágenes sobre relieve, las autoguías, vemos el tema de la tipografía, alto contraste, sin serif, con la consideración de las personas que tienen ceguera al color, porque jugamos con el color como si todo el mundo viera los colores igual, y hay un significado incluso de los distintos colores que se usan para señalizar. Señalética que tiene varios idiomas, que tiene pictogramas, señaléticas táctiles, elementos que cuando se va la luz son reflectivos o luminescentes para que puedan orientar a la hora una evacuación y escape, códigos QR que se dirigen hacia el teléfono de la persona para escuchar una audioguía o a una audiodescripción. Allí vemos el módulo donde está parte de las metopas y los tríglifos del Partenón en el Museo Británico y vemos cómo hay esas imágenes que ustedes están viendo en blanco y negro, tienen en transparente una textura en relieve que permite a las personas tocarla, incluso hay una forma de explicar
explicar cómo es el uso del color con ciertos juegos de textura que incluso se ven allí en blanco, pero que están texturadas para que solo las personas que ven y las personas que no ven puedan acceder por igual. Estamos viendo recursos visotáctiles, vemos maquetas, vemos figuras en relieve con color y sin color que permiten de alguna manera explicar ciertos periodos históricos, la vestimenta, la usanza, guías de lectura fácil. Fíjense esa lámina que está un poco más abajo, que son pictogramas que explican conceptos que pueden entender personas con autismo, personas con Alzheimer, que pueden entender personas con discapacidad intelectual y que permiten a la persona entender el lenguaje y lo que está detrás de él para entender el patrimonio. Miren, yo he ido a museos maravillosos donde el derroche de la tecnología es gigantesco y está botado por la basura, porque con ese mismo dinero pudimos haber hecho algo accesible. No es más cara la accesibilidad, es más cara resolver los problemas del entorno cuando están las barreras y hay que volver a trabajar en ello. Pero si se piensa accesible desde el primer momento, es igual, son los mismos materiales, lo que cambia es la disposición, es la misma tecnología, lo que cambia es la forma en que la usas. Y las tecnologías de información a través del subtitulado de videos, la audiodescripción, el bucle magnético, los sistemas de amplificación, la videointerpretación en lengua de señas, son elementos que permiten no solamente a personas con discapacidad. Yo soy usuaria de audioguías, yo soy usuaria de audiodescripciones y aprendo mucho porque aprendo por los canales sensoriales que yo misma no he logrado desarrollar gracias a que alguien ha pensado en la gente que sí los ha desarrollado. Las páginas web accesibles con la W3C, las redes sociales, las aplicaciones para móviles que ni siquiera le cae la responsabilidad del costo a la institución, las visitas virtuales, las signoguías, las simulaciones hápticas y los TICs de la tercera generación que también permiten cosas como la realidad aumentada, etc. Hay estudios que dicen qué es lo que demandan las personas. Las personas con discapacidad visual piden, por ejemplo, audiodescripción y magnificadores de imagen, en otros casos piden lectura fácil y pictogramas. Es cuestión de entender por dónde le podemos llegar al ser humano, porque tiene 5 gigantescos sentidos. Si alguno está disminuido, el otro está funcionando y por allí podemos hacer empatía sensorial para informar. Esa interpretación multimedial que todo el mundo resuelve su problema de comunicación y de acceso en el mismo dispositivo y tú lo programas, lo quiero audioguía, lo quiero audiodescripción, lo quiero signoguía, lo quiero escrito, lo quiero hablado y el mismo aparatico es un solo gasto y ese mismo gasto sirve para todo el mundo y el que no tenga discapacidad paga por él y el que la tenga la tiene gratuita porque es su derecho. Y así con eso podemos encontrar también que es fundamental, lo acaba de decir quien me precedió, el trabajo de capacitación y concienciación en la población. Aquí estamos dando un taller en el Museo Amparo, el bellísimo Museo Amparo de Puebla, donde la gente entró con sillas de ruedas, los bastones blancos, golpeando los muebles virreinales, estaban vueltos locos los guardasalas. Bueno, es el primer intento, pero ellos vivieron, los mismos guías, los vigilantes, los guardasalas, vivieron la experiencia de ponerse en una silla de ruedas, de rodear las cuadras alrededor del museo, para que ellos vieran qué es lo que siente la gente y por qué a veces no van, por qué dejan de ir, porque no hay nada que encuentren. Es como ir a una persona ciega a una biblioteca. Si no tiene nada en braille, ¿para qué voy a ir a ella si no han pensado en mí? Entonces, capacitar a la gente y capacitar al personal guía, cómo tratar, eso es un tema aparte, cómo trato a una persona que no ve, cómo trato a una persona de la tercera edad, cómo trato a un niño, cómo trato a una persona con discapacidad intelectual o que tiene movimientos o genera ruidos mientras los demás están interactuando. Entonces, entrenar al personal es fundamental. La programación de actividades es clave. El Departamento de Educación puede ser lo creativo que quiera y aquí hemos visto hermosísimos ejemplos de cómo acercar el patrimonio a través de lo lúdico, a través de estrategias que quizás son más sinuosas, pero que llegan con mucha más efectividad al objetivo final. Y no olvidar el diseño universal. El diseño universal, que no lo voy a leer porque ya me van a regañar, que son 7 principios a los que le agregamos 3 más: uso flexible, equitativo, simple, intuitivo, tolerancia al error, información perceptible, bajo esfuerzo físico, son perfectamente trasladables a la museografía y a la interpretación. Están en la ponencia escritos, no se los voy a decir, y explotan todas las posibilidades que los sentidos dan. Nosotros que no tengamos discapacidad tenemos que sensorializarnos, tenemos
tenemos que llenarnos de experiencias hápticas, de experiencias acústicas, tenemos que aprender a percibir mucho más de lo que hemos visto, porque quizás los que no tenemos visión somos nosotros. Entonces, aprovechar eso. Aquí están una lista, está también en la ponencia, de cómo aplicar estos 10 principios del diseño universal, 7+3, a la museografía y a la interpretación. No tienen que preocuparse por verlo ahorita porque está en el material que fue entregado. Y a lo que más quiero llegar es a esa interpretación multisensorial. Quiero terminar con unos ejemplos que me golpearon el alma. Uno es Cosmo Caixa, en la ciudad de Barcelona, donde hay una exposición, una muestra que se llama Talking Brains. En esa muestra tenían todo lo que hemos hablado. Era maravilloso. Tú llegabas con una tarjeta, esa tarjeta se magnetizaba, le escribías tu nombre, le decías tu idioma, uno de ellos era la lengua de señas, y tú podías ir por todos los módulos poniendo tu tarjetica y ella te actuaba como tú necesitabas. Te ponía en lengua de señas, te ponía el audio, te ponía el video, tenías el texto, tenías todo. Y recorrías y tocabas y tenía guías de lectura fácil y tenía guías audiotáctiles, tenías todo lo que necesitabas. Y después tocaba y te divertías, después entregabas la tarjeta y salías al resto del museo, y el resto del museo era absolutamente inaccesible. Y yo digo, ¿cómo es posible que hayan demostrado que puede hacerse en este pedacito y de ahí para acá se acabó? Esas son actitudes. Cuando yo entiendo el paradigma que la persona con discapacidad es un ser con derechos, mis actitudes, mis diseños, mis actuaciones son incluyentes, son accesibles. Si yo sigo creyendo que dan lástima, que son un problema, que no entienden, que son analfabetas, pues voy a actuar en consecuencia. Entonces, la primera barrera a demoler es la barrera social, cultural. Y el último que tengo aquí es el tema de la 11. Aquí tenemos el acueducto de Segovia y es hermoso porque tienes la forma, tienes la guía escrita, tienes el audio, tienes el video, tienes las escalas, te explica las escalas, vas entendiendo todo, tocas el monumento en sí, tocas el emplazamiento, es decir, tú te vas con una visión completa de lo que estás viviendo. La participación de las personas con discapacidad permite que aprendamos de ello, que crezcamos en sociedad y que tengamos nuevas formas de ver el patrimonio para buscar nuevas soluciones. Pero quería pedir permiso para leer esto, porque lo leí, lo puse porque en los últimos días ha tocado mucho ese tema. El vocabulario inclusivo, por favor, permítanme leer el tema de vocabulario porque lo he visto en casi todos los ponentes y es muy común en nuestros países. El lenguaje incluye o discrimina. El lenguaje tira piedras o tira flores, crea etiquetas sociales, falsa autoimagen y baja autoestima. Eliminar el lenguaje minusvalorante y peyorativo es importante y sobre todo saber qué es una palabra minusvalorante y qué es una palabra peyorativa. No se pueden usar diminutivos, no hay cieguitos, porque a menos que sean así chiquiticos. Si no son así chiquiticos, no son cieguitos, son ciegos. Porque aquí sale un cieguito que llegó. No, señor, nada de diminutivo. No se puede referir a una persona por su discapacidad, el sordo, el ciego. La persona con discapacidad visual, la persona no es su discapacidad, es mucho más que eso. No se pueden usar términos como anormal y tampoco normal, y mucho menos hacer comillas. Agárrense esas manos, nada de comillas y no decir porque los que somos normales, ¿qué es lo normal? Aquí nadie es normal, todos somos asimétricos y todos somos distintos, ni deficiente, ni débil, ni disminuido, ni inválido, ni minusválido, ni discapacitado. No podemos adjetivar y sustantivizar ese adjetivo en la persona. No utilizar expresiones como personas normales, ya lo dije y puse las comillas para que no se les olvide. No asociar nunca la discapacidad con enfermedad. No usar eufemismo como los especiales. Mi hijo es especial, la mamá es especial, todos somos especiales, mis hijos son especiales, no tienen discapacidad. Entonces, no usar eufemismo porque eso segrega, eso es una visión lastimera de la persona. No adjetivar el sustantivo con connotaciones negativas, autismo tecnológico, una política autista, como si mi condición de discapacidad fuera un insulto para insultar a los demás. Borren esas cosas de la cabeza. Y la discapacidad no es la protagonista ni determina la potencialidad de la persona. El tema del vocabulario inclusivo es un tema en sí mismo, podemos hablar largamente de eso, no lo vamos a hacer. Lo que quiero es darle las gracias y con un hashtag que no se les olvide. Piensa accesible, actúa accesible, diseña accesible y gestiona accesible. Quiero que sepan que cuando tengan la presentación, el documento que van a publicar, alguien que me quite esto, quería enseñarles, hay una tabla en el artículo que nos
pidieron incluye una tabla. En esa tabla hay un listado de tips para hacer interpretaciones, donde dice, aquí, no, aquí, ahí está, donde hay tips para hacer museografía o interpretación basada en el sentido del oído, otra basada en el sentido de la visión, otra basada en el sentido del tacto. Esa es la tabla, esa la van a encontrar allí, y ahí van a encontrar una cantidad de tips para llegar incluso a los procesos ápticos y sinestésicos, que son quizás los que más se impregnan en la memoria de la gente, porque lo que te toca el cuerpo no se te borra más nunca. Entonces ahí van a encontrar una cantidad de recomendaciones que de alguna manera vislumbran o dan luz sobre las estrategias que de alguna manera hemos conversado aquí. Agradezco muchísimo la oportunidad que nos dieron para hablar ustedes, y hay tantos temas de los que podríamos hablar y nos divertiríamos tanto. Así que bueno, los dejo con eso. Perdone la carreta. Muchas gracias. Bien, agradecemos su participación a la doctora Dina Bromberg. Ahora daremos paso y le cederemos la palabra a la doctora Miroslava Cruz Aldrete, quien es maestra en educación especial en el área de audición y lenguaje, es doctora en lingüística por el Colegio de México con la tesis Gramática de la Lengua de Señas Mexicana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, integrante del Grupo de Expertos Académicos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y coordinadora del Laboratorio de Lengua de Señas, y cuenta con varias publicaciones sobre el análisis gramatical de la lengua de señas mexicana, la planeación y ejecución del modelo bilingüe bicultural para la educación del sordo en México, enseñanza para la comunidad sorda. Le cedemos la palabra. Bueno, antes que nada agradecer la invitación y bueno, sin duda es una gran oportunidad que tenemos mi colega Edgar Sanabria y yo de participar en este evento y presentarles este proyecto que se llama El Arte de Enseñar en el Museo Nacional de Arte. Los colegas que ya me precedieron pues hablaron un poco sobre estas dificultades que hay de acceso para sitios arqueológicos, museos, etcétera. Y bien, nosotros lo que venimos ahora a presentar tiene que ver con una propuesta de partir de un análisis, de un trabajo que realizamos en un trabajo de campo, vaya, de saber a qué museos iban las personas sordas, al menos de la Ciudad de México, y por qué iban a esos museos y qué pasaba cuando llegaban a esos museos, si contaban con un intérprete en lengua de señas, si había que hacer una cita para pedir que estuviera el intérprete o cuánto demoraba incluso la cita para decir, sí tenemos el servicio de interpretación, pero hasta dentro de una semana, por decir. Y que eso definitivamente pues limita el acceso a este tipo de sitios. A partir de eso también investigamos, bueno, ya mencionaba la colega que me precedió de decir, ¿qué necesitan las personas sordas? O sea, ¿qué necesitan las personas sordas en el sentido, además del intérprete, pues textos en español? En el caso particular, nosotros comunidad mexicana, en donde la lengua dominante es el español, pero ¿qué pasaba con esos textos? ¿Realmente estaba la comunidad sorda, estaba recuperando la información que estaban en estas cédulas que aparecen en los museos o no está? Y eso tiene que ver, y mi participación dentro de este proyecto, en realidad es mi trabajo, como ya mencionaban, como lingüista, es decir, ¿cuál es la realidad de la comunidad sorda en México? Pareciera que estamos hablando de una comunidad lingüística homogénea, es decir, que todos son usuarios fluentes de lengua de señas mexicana, lo cual no es una realidad. No todos tienen la misma competencia en lengua de señas mexicana. Hay personas que tienen una mayor fluencia, hay otras personas sordas que apenas están aprendiendo la lengua de señas mexicana, hay personas que tienen una discapacidad auditiva que tampoco quieren saber lengua de señas y se manejan mejor en español oral, en español escrito. Eso habla de una gran problemática o de una complejidad del problema al cual se enfrentan en el caso de qué se oferta en los museos para las personas sordas. En este sentido, estos antecedentes que les estoy relatando con respecto al trabajo de campo para entender qué se puede ofrecer en un museo hizo que
el trabajo lo destinamos específicamente en el Museo Nacional de Arte. ¿Qué se puede hacer en el Museo Nacional de Arte? En el MUNAL, y a partir del trabajo que se hizo de manera particular con el Departamento de Educación, eso es muy importante que también la colega que nos precedió decir, bueno, el Departamento de Educación que hace, ¿cómo nos podemos vincular para poder hacer este trabajo? El líder de este trabajo es el maestro Edgar Sanabria Ramos. Él es la persona sorda, porque nada de nosotros sin nosotros. En ese sentido, desde la comunidad sorda, ellos van a definir qué es lo que se va a hacer, y esto es un ejemplo, solamente es el Museo Nacional de Arte y cómo vamos a trabajar en este sentido. Nuestra idea es formar un educador sordo que pueda entonces hacer esta visita, una propuesta didáctica para sus pares, usuarios de la lengua de señas, pero también no olvidamos el español escrito, pero qué tendríamos que hacer con respecto al español escrito, y hablamos sobre aplicaciones, estas apps que se están diseñando. Este trabajo no solamente depende del maestro Edgar, que trabaja en la Dirección de Educación Especial en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, de su servidora que trabaja en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, sino que también involucra otras universidades, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Veracruzana y el Politécnico, porque sin duda es un proyecto ambicioso, creación de apps, creación de cédulas, creación de videos, etcétera, en donde nosotros estamos trabajando. Y bueno, ahora sí cedo la palabra, se la cedo al maestro Edgar Sanabria. Leerá su semblanza, ¿cierto? Sí, por ciertamente. Favor. El licenciado Edgar Sanabria Ramos es sordo señante, es usuario de la lengua de señas mexicana, estudió la licenciatura en pedagogía, desde hace varios años ha impartido cursos de lengua de señas mexicana como segunda lengua. Ha colaborado en numerosos trabajos de investigación sobre la lengua de señas mexicana, participó en la ejecución del modelo bilingüe para el alumnado sordo ofertado por la Dirección de Educación Especial de la SEP en la Ciudad de México y en el primer diccionario electrónico español lengua de señas mexicana, el cual fue distribuido en los centros de atención múltiple en todo el país. Actualmente es profesor en un centro de atención múltiple en donde enseña la lengua de señas mexicana a la comunidad educativa. Ha impartido diversas conferencias en foros nacionales sobre la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda. Cuenta con publicaciones sobre sociolingüística de la comunidad sorda, educación bilingüe bicultural. Le cedemos la palabra. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por haberme invitado a esta conferencia con ustedes. Para mí es un gran placer estar con ustedes como parte del equipo y ver todo este trabajo que se está haciendo acerca del tema de los museos. ¿Qué pasa con este tema de accesibilidad a los museos en los distintos lugares que tenemos museos? Frecuentemente se pone un intérprete. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿Sí? ¿No lo oyen? ¿Sí? ¿Sí? Creo que allá por allá no lo están escuchando. Ah. Me da mucho gusto verlos a todos y la verdad es que para mí esto es un tema importante, sobre todo desde mi experiencia de persona sorda, desde mi experiencia con todas estas limitantes comunicativas y de acceso, ¿no? Y sobre todo para dar una atención equitativa. Los museos generalmente, el acceso a los museos se da por medio de un intérprete de lengua de señas mexicana y hay que ajustarse a un horario para el intérprete de lengua de señas mexicana y se hace una convocatoria para que las personas sordas vayan y a lo mejor de repente dices, chin, híjole, es a las 12 del día o en la tarde y tienes compromisos familiares, tienes compromisos laborales y por más que tú quieras escoger otro horario para acudir a este museo, no puedes hacerlo y esa es una de las grandes limitantes, no como los oyentes, la mayoría de los oyentes toma y decide el horario en el que él quiere ir y visitar el museo o a lo mejor ni siquiera tomó la decisión, pasaba por enfrente del museo, decidió entrar al museo y accede a esto de manera muy sencilla. Y es algo muy cómodo para ellos poder acceder a esta información, a estos espacios. En cambio nosotros, las personas sordas, si nosotros queremos acceder hoy, en este momento, nos dicen, es que mira, la visita para las personas sordas con el intérprete es hasta el otro domingo
¿Y qué pasa? Te pierdes de esta posibilidad de acceder al museo en el momento en el que podías hacerlo o en el momento en el que querías hacerlo. La otra situación es cuando vas a estas visitas guiadas y cuentas con un intérprete certificado, con un intérprete con las habilidades y vas en un grupo de bastantes personas sordas y el intérprete es el que se enfrenta con estas limitantes de que es un grupo muy grande de personas sordas y no puede dar la explicación para todas de manera adecuada. Y de repente tú estás atendiendo a la explicación en lengua de señas mexicana, pero no puedes disfrutar de la obra, no puedes dar todo este tiempo para darle la percepción, para disfrutarlo, ¿no? Las personas oyentes leen y se toman el tiempo después de mirar, de observar, y no, nosotros como vamos en una visita guiada, terminan la explicación del intérprete y te llevan al otro punto, y entonces llegas a otro punto, ves la explicación del intérprete y no te sientes con la libertad, con la comodidad de tomarte el tiempo, de leerlo, de verlo, de disfrutarlo. Y debo ser muy honesto, a mí me encantan los museos, me encantan, los disfruto mucho, pero es un tema muy difícil para mí. Y a veces vamos con personas sordas y te das cuenta que algunas personas tienen la complejidad que no saben el español. Yo soy afortunado porque sé español, lo puedo entender, pero no todas las personas saben español. Y a veces lo que yo hago es yo funjo como el guía, les doy la explicación que está en español, se las doy en lengua de señas. Y entonces ellos pueden disfrutarlo desde su lengua. Y esta explicación es más empática porque yo soy una persona sorda, él es una persona sorda y le compartimos la misma cultura. Y entonces puedo dar la explicación de la misma manera. A veces, cuando las personas sordas van con una visita guiada con un intérprete, se sienten limitados para expresar lo que están pensando, lo que están viviendo en ese momento. Pero cuando van con una persona sorda, se sienten más libres, se sienten más con otro par, con una persona igual, para poder expresarse, para poder decir qué es lo que pasa, qué es lo que están sintiendo, ¿no? ¿Pueden pasarlas la otra? A veces llegas y ves esta información solamente en español. Ves la pintura es impactante, es una pintura hermosa y de repente estás viendo la pintura, volteas a ver la explicación y no entiendes qué es lo que está pasando. Yo sé que ahorita lo que estoy viendo es que ustedes están viendo la ponencia, están viendo la lectura y la están leyendo, están de ahí tomando la información relevante, seguramente están viendo qué quiere decir la pintura, de qué trataba y todo, pero para nosotros no, para nosotros ver esto solamente entiendes algunas palabras sueltas y no estamos teniendo toda la información que acompañaba a la pintura. Sí, la pintura es impactante para todos nosotros, pero nos falta todo eso que acompaña a la pintura. Cuando vamos a un museo y te da la explicación un par, uno igual, entonces te queda más claro. Sí, evidentemente cuando entras al museo y ves una pintura y ves los colores, te impacta, quisieras saber más de ella, qué pasa, y empiezas a ver qué está escrito en estas pequeñas descripciones, ¿no? Y de repente, una vez que me acompañó incluso la doctora Miroslava, ella fue la que me explicó, mira, no, lo que quiere decir aquí es esto, y así me quedan más claras, ¿no? Pero no pasa con todos los sordos, ¿no? Y esta es una de las limitantes, enterarte de qué es lo que está pasando dentro de los museos. Y nosotros pensamos que el tema de la accesibilidad para las personas sordas ahora podría solventarse muy bien utilizando las apps. Perdón. Pero, ¿cómo implementar una aplicación para las personas sordas? Tenemos ya el texto escrito en español, pero también hay que recordar que hay algunas señas que la lengua de señas ha ido modificándose. Hay algunas señas de uso antiguo, como esta que ahora no se utiliza. Le pregunto al intérprete, ¿sabes qué quiere decir esto? Porque ahora la mayoría de los intérpretes están acostumbrados a utilizar la lengua de señas que está ahora produciéndose, y esa es la que están aprendiendo. Pero nosotros utilizábamos esta seña porque yo la he visto desde mi bisabuelo en ese tiempo utilizaban esta seña, y estoy hablando del año de 1850. ¿Y esta seña qué quiere decir? Quiere decir carreta. Y es esta es carreta. Ha evolucionado y hay señas que han ido desapareciendo.
Y por ejemplo, de repente hay museos en los que las pinturas son pinturas en las que se están mostrando cosas de esa temporalidad. ¿Y por qué utilizar otras señas que no tienen que ver con esa temporalidad? Podríamos utilizar esas señas que se utilizaban en aquel entonces, y eso serviría para que los sordos mexicanos tuvieran también conocimiento no solamente de la pintura, sino de su lengua, cómo ha ido evolucionando. Y eso es algo importante que podríamos aprovechar para mostrarles a las personas sordas. Les hablaba primero del tema del español en su forma escrita, ¿no? Podríamos, bueno, ok, si no funciona no pasa nada. A veces hay explicaciones que son muy detalladas, que explican acerca de la belleza, acerca de esta exposición, de los emperadores. Por ejemplo, una pintura de un emperador, de Maximiliano, que está sentado con su barba y con su esposa y está sentado rodeado con con otras personas, y el significado de las flores, y te dice, no, mira, al fondo también está el castillo. Y esas explicaciones detalladas de todo lo que encuentras en la pintura puede ser con señas. Y estas explicaciones que a veces están en español, tú las puedes dar en lengua de señas mexicana. Estas explicaciones de por qué las personas están sentadas de esta manera, por qué la pintura es oscura o es clara, todo esto se puede dar en una aplicación, en una app, por medio de lengua de señas mexicana. ¿Y qué pasa? Tú lo puedes hacer estas visitas en tu tiempo libre, en el horario en el que tú quieras. Tú llegas, le das clic, ya sea en un instrumento ahí o en tu propio teléfono, y que sea en lengua de señas mexicana, producida por un sordo señante. Sí, porque la producción señada de un sordo y de un intérprete son distintas. La función del intérprete es pasar la información de una lengua a otra y ya. Pero la persona sorda puede transmitir esta información, no solo transmitirla de una lengua a otra, sino además con todo el sentimiento, con toda la personalidad y la cultura de las personas sordas. Y entonces una persona sorda se siente identificada con la persona sorda que te está dando la explicación. Sí, pasa algo muy similar cuando te encuentras con alguien que no sabe tu lengua, ¿no? Tienes ciertas limitantes culturales ahí, pero si una persona sorda que ha vivido con la lengua de señas mexicana, con todos los componentes no manuales que implican en ella, te puede dar la explicación, y tú puedes estar viendo esta explicación, y en una aplicación puedes pausarla, adelantarla o lo que quieras. Pasa exactamente lo mismo cuando estás leyendo, ¿no? Cuando estás leyendo puedes pausar y todo eso. Y a lo mejor de repente puedes ver una seña distinta, una seña antigua, como la que les estaba diciendo, la de carreta, darle clic y que te dé la explicación de qué es esa seña, ¿no? Y la persona sorda accede a conocimientos desde una aplicación. Evidentemente, sordos que dominan la lengua de señas mexicana y que pudieran quizá acceder también a una segunda lengua como el español, y podemos estarles dando accesibilidad a distintos museos y generarles conocimiento. Ahora la tecnología ha avanzado muchísimo y es tan sencillo, por ejemplo, implementar un código QR y ya, y en este código QR te redireccione a donde está toda la información y de acuerdo a las necesidades propias de cada persona, y podríamos tener una accesibilidad más clara. ¿Se puede poner el video? ¿No se puede? ¿Se apagó? La tecnología nos ha fallado. La tecnología nos ha fallado. Oh, bueno, qué lástima, es una lástima. Pero queríamos mostrarles cómo habíamos hecho una propuesta de esto que les hablaba, de generar un código QR para poder… ¿Ya se puede ver? Ok, se frició. La persona sorda podría llegar con su celular y, no sé, a lo mejor identificar algunas ilustraciones, algunos dibujos, y de ahí acceder a la explicación. Y es esto lo que nosotros desde el equipo queremos proponer: accesibilidad para las personas sordas, para que puedan entender los contenidos que se están mostrando en los museos, para que puedan tener contacto con todas estas exposiciones. Y pues es eso, ¿está bien? Yo solo quisiera agregar que, insisto, que requiere del trabajo de múltiples disciplinas, y en esto de múltiples disciplinas recupero lo de un lenguaje incluyente. O sea, dejemos de hablar de minusvalía, de sordomudos, de discapacitados.
porque si bien todos venimos de diferentes disciplinas, cuando estamos ante una situación como esta deberíamos de tener una misma perspectiva y generar esta cultura incluyente. El trabajo que el maestro Edgar ha mencionado, pues como ven, tiene netamente una carga muy fuerte lingüística, que esa es mi aportación. Mi aportación es hablar sobre cómo hacer la documentación de la lengua de señas, cómo documentar estas señas que parecieran más arcaicas y que están cediendo su lugar a las señas nuevas, pero que desde la visión de la cultura sorda, de la propia comunidad sorda, se puede generar ese corpus, ese vocabulario. También es un patrimonio de nosotros como mexicanos, que debíamos de estar también valorando en ese sentido. Esta oportunidad de los museos accesibles permite eso, permite ver la dimensión de este patrimonio y que tanto las personas, en este caso sordas y oyentes, tenemos derecho a acceder a eso. Y esta es una gran oportunidad y nuevamente agradecemos la invitación. Muchas gracias. Gracias a todos.